durante el cultivo de los ostiones? Fundamentalmente en el cultivo de ostiones, como nosotros somos artesanales, ¿no? Fundamentalmente estamos sometidos a riesgos de lumbago y ese tipo de cosas por los esfuerzos que hacemos. Por los esfuerzos más que nada. Nada más. Pero así como cortes, ¿no? Bueno, cortes, también cortes con cuchillo, que es algo normal. Uno se picotea mucho las manos con las boyas que están llenas de picoroco. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo de producción desde que se Pero cultiva? como que no es limitante en todo caso, o sea, nunca, salvo el lumbago, o sea, Sí, pues. Sí. pero un corte, por ejemplo, no te limita, No te limita a trabajar. a no poder trabajar. Ah, ya. ¿Cuál es el tiempo de producción desde que se cultivan hasta que están listos para el consumo en los ostiones? Mira, eso, a ver, hay etapas. ¿Ya? Primero está hacer el nacimiento de los ostiones, ¿Ya? ¿ya? Que eso no lo hago yo, lo puedo hacer, tengo las capacidades para hacerlo todo, pero no lo hago porque me resulta, digamos, un costo elevado, prefiero comprar la semilla. Comprar la semilla. Claro. Ah, ya. Entonces, yo compro la semilla aproximadamente de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces usted se salta la de la reproducción, Me salto la reproducción, larval, todo eso. Eso me lo salto. Eso va a depender mucho de la época del año, cuánto se demore. ¿ya? Ya. Ya. Entonces, fundamentalmente, si hablamos en primavera-verano, la larva desde que nace hasta que se fija, que es el momento más o menos en que la compro yo, eso demora entre 30 a 45 días. Ya. ¿Ya? La larva es libre nadadora durante 25 días del momento que se junta el gameto masculino con el gameto femenino. Ah, ya. Ahora, estos bichitos son hermafroditas. Sí. Sí. Que quiere decir que tienen ambos sexos en el mismo individuo. Ellos, como estrategia de reproducción en forma natural, se agrupan cuando es el momento del desove, es decir, cuando están todas las condiciones medioambientales dadas, ¿Ya? ellos se agrupan. Y normalmente lo que produce es que la parte hembra de la gónada desova primero, es decir, los huevitos salen al aire primero ¿Ya? y después sale, digamos, los espermios de la parte macho. Ah, ¿ya? ya. Entonces, como les decía, por estrategia ellos se agrupan, porque de lo contrario se produciría mucha autofecundación. Y la autofecundación en general conlleva organismos mal formados, muy susceptibles a las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces eso como estrategia de reproducción en forma natural. Ya. Y en laboratorio, bueno, uno eso lo maneja. O sea, normalmente el desove se hace en estanques pequeños, ¿Ya? individuales, es decir, un ostión, otro ostión, digamos un acuario, por así decirlo, Ya. que estás varias veces dividido. Entonces tú ves cuando él desova la parte hembra, ¿Ya? termina de desovar la parte hembra, saca ese bichito y lo pone en otro, En y el de otro. allá lo pones acá. Ah, ya. Entonces Eso es laboratorio. eso es el laboratorio. Ya. Y más o menos el crecimiento hasta que adquiere el tamaño que ustedes necesitan. Claro. También tiene que ver del momento del nacimiento. También. También tiene que ver. ¿Por qué? Porque estos bichitos son filtradores. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que lo único que comen es microalga que hay en el medio ambiente. ¿Ya? Cuando están en el laboratorio, ellos comen microalga que uno le adiciona. Ya. ¿Ya? Uno le da el alimento. Cuando están en el laboratorio en etapa de semilla, por así decirlo. Pero después viene la etapa que uno lo tira en gorda al mar. Y va a depender, como te digo, de la época en que lo tiren. Los grandes cultivos todos los meses siembran, ¿ya? Para tener todos los meses cosecha. ¿Ah? Pero, como comen microalga ellos, en invierno el alimento es más escaso. ¿Por qué? Porque tenemos menos horas luz, el fotoperiodo es más corto, es decir, sale el sol a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde ya está oscuro. En verano tenemos un fotoperiodo más largo, 6 de la mañana sale el sol y se esconde a las 9 de la noche más o menos. Entonces la microalga crece más y hay más alimento en
en el medio ambiente, por lo tanto el bichito come más. Sí. Entonces eso le da mejores condiciones de crecimiento en las temporadas de primavera-verano que en el invierno. Entonces cuando uno siembra, por ejemplo, en primavera-verano, ¿ah? Normalmente puede tener una engorda, por así decirlo, de 14 meses. 14 meses. Y en invierno, 18 meses. O sea, se alarga un periodo como de 2 meses. Es harto igual el tiempo que le dan. Año y medio, eso es. Desde, por ejemplo, es lo que hago yo desde los 2 milímetros. Más hay que sumarle 2 meses antes en la etapa de reproducción semilla. Ah, ya. ¿Cuáles son los problemas que pueden presentar los que tienden a cultivarle? Bueno, en cultivo, como todos tienen sus depredadores. ¿Ah? Y en el medio ambiente también, aunque no lo crean, por ejemplo, la jaiba, que es un depredador importante del ostión, también expulsa sus huevitos al medio ambiente, tiene una larva libre nadadora y en cierto momento, por ejemplo, esa larva encuentra las condiciones y se mete dentro de las linternas, siendo chiquitita, y ahí crece. Y crece junto con los ostiones y después se empieza a comer los ostiones. Ah, ya. Eso sería uno de los problemas. Una de los depredadores. Otro de los depredadores son los soles de mar, por ejemplo. Cuando uno se descuida, el ostión normalmente ocurre como te digo, en la época estival, primavera-verano. De un momento a otro crece muy rápido. Entonces el peso, por crecimiento, empieza a que la línea se empiece a bajar. Y llega a piso, toca el piso. Y ahí se suben las jaivas, se suben los soles, se suben los caracoles, todo lo que se come los Chuta. ¿Y lo de las malformaciones lo tienen más o menos controlado o puede ocurrir Eso es incontrolable. incontrolable? Uno lo que hace es descarte. Ya. Nosotros, así como la mayor de las poblaciones normales, llamamos poblaciones normales a los mamíferos, a las aves, son poblaciones normales. Estos también son una población normal, por lo tanto tienen en su eje de caracterización del biotipo una campana de Gauss que se llama, ¿ah? Donde la cola, el 25% de los individuos normalmente son deformes, chicos, gordos, etcétera, sin ser peyorativos ni mucho menos, pero son individuos deformes. Lo mismo pasa en la población humana. El 50% de los individuos es caucásico, por así decirlo, normal, es talla normal, color de pelo, etcétera, etcétera. En los ostiones también pasa lo mismo. Y el 25% es lo que uno podría llamarle, lo que quiso hacer Hitler, los arios, es decir, todos los organismos destacados. El 25%. Entonces uno trabaja con esa población, con el 75% y el 25% de forma, se descarta. ¿Y dónde dejan el otro 25%? Se descarta la tacho de la basura. Palo. Si tú lo devuelves al mar, vas a crear otra población deforme. Porque genéticamente ellos ya son deformes. Ah, entonces va a los tachos de basura, ¿no? Sí, al basurero. Ya. Eso es más o menos. Su proceso comienza de la captación de semillas, ¿cierto? No, ¿No? yo comienzo Él comprando la semilla. Compra la semilla. Ah, ya. Yo compro la semilla desde los 2 milímetros. Yo ni siquiera hago captación de semilla. También se puede hacer captación de semilla en forma natural. Sí. ¿Y eso del Peralnet tampoco lo...? ¿Del pernet? ¿Peralnet? Pernet. ¿Peralnet? Mira, esas cositas como los que están colgadas ahí, ¿te fijas? Hay ¿Sí? unas que parecen pirámides. Sí, ese esas es son el pernet. El Peralnet, Sí. ya. Y ¿Te meten los ostiones? sí, En las etapas iniciales. la etapa La etapa inicial. inicial. Claro. Después el cultivo en linterna. Mira, todo esto, nadie tiene la receta. ¿Ah? Nadie lo hace igual, Nadie pues, lo hace no. igual. ¿Ah? Pero, por ejemplo, lo primero es una bolsa colectora. Ya. Eso es una bolsa colectora, o donde se hace la captación de la semilla. Ya. ¿Ah? Ya. Donde se le entrega, digamos, al bichito el sustrato para que se fije en eso. Ya, la primera. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Ya. Cuando me compro semilla de 2 milímetros, la echo en esas bolsas. Y ahí la dejo durante 2 meses que crezca hasta unos 6 o 8 milímetros. Ya. Después
Yo Sí, pues. paso al En su Pennet. proceso, Paso ya. al Pennet. El Pennet para mí tiene un excelente resultado porque, bueno, como todo pirámide, tiene 4 caras, por así decirlo. O sea, tiene la cara de abajo y las piramidales. ¿Ah? Entonces, tiene un muy buen flujo de agua el Pennet. Entonces, el ingreso del agua es ingreso de alimentos. Claro. Entonces, comen muy bien. Y después de eso ya pasan a la interna de engorda, que es depende el tamaño. Yo ahí lo paso a la interna malla 15, Ya. de 15 milímetros. ¿Ah? Cuando el bichito está como en unos 25, 30, la paso a 15. Ya. Después a malla 21 y después a 31. Ahí usted va disminuyendo La densidad, siempre, ya. siempre. Por ejemplo, en las Con- bolsas, yo de 2 milímetros tiro 1000 en Ya. esas bolsas. Ya. 1000 semillitas, 1000. Después las paso al Pennet y tiro 100 por Pennet, Ya. Ah, ya. 100. Y después ya a engorda, o sea, a la interna siempre tiro 30 y en la última 25. Y con eso me quedo 25. Esa es mi densidad, digamos, final. ¿Qué químicos utilizan para el cultivo? ¿Perdón? ¿Qué químicos utilizan? Ninguno, Ningún químico. ningún químico. Solamente la alga, el Ellos alimento. comen microalga nada más. Nada más. Nada más. Ah, ya. En las etapas o sea, en la etapa de reproducción, en algunas oportunidades se le entrega ciertos bactericidas, pero para el agua. Ah, para el agua. Para el agua. Ya. Se le echa el agua para prepararla para la reproducción. Ah, ya. Aquí, ¿qué maquinarias más importantes son las que usan? ¿Alguna máquina en especial? En los botes. Los botes, los... Sí, por el bote, sí. Ya. Como te digo, uno es artesanal. Sí, po. Digamos, en los Industrial. cultivos grandes que ya se están muriendo, o sea, Camanchaca cerró su parte de ostiones, hidrocultivo tampoco tiene ostiones ya. ¿Usted de cuándo se dedica a esto de la opción? ¿Hace cuánto tiempo? Yo estudié ingeniería en acuicultura, entonces, a ver, yo una de mis prácticas la hice en ostiones. Ya. Es decir, estoy hablando del año 84, más o menos. ¿Y cuál es la diferencia de ese tiempo hasta hoy? Bueno, en ese entonces el cultivo de ostión se estaba recién comenzando y todo era probar métodos de cultivo. ¿Ah? Se hacían en sistemas de redes de bolsillo, de forma individual, colgados por la oreja. Y finalmente se terminó en esto que es lo más masivo, que es el sistema japonés, digamos, la Nintendo. ¿Y por qué usted cree que Camanchaca cerró su cultivo? Porque es muy poca la reproducción, muy poca lo que ganan o... No mucha puedo hablar explotación. porque ese sería un pensamiento personal nomás. Sí, Claro, pero no sirve. Sí, pero es que imagínate cómo estar hablando, a lo mejor ellos se manejaron mal financieramente. No tengo idea. Ah, pero usted no ha visto que ¿Hay una sobreexplotación? No, que ha disminuido. no. ¿No ha disminuido ¿No ha tampoco? disminuido por usted? No, en absoluto. O sea, ellos tenían muy buenos hatcheries. Hatcheries son donde realizan la reproducción, Ya. laboratorio. Muy buenos hatcheries, buen personal. El problema es que como todo industria grande, digamos, en algún momento los costos se les pueden ir. Ah, ya. Era muchas cosas. Pero claro, se basa desamarrar. más en Pero eso que... fundamentalmente también hubo un tema de competencia a nivel internacional con el precio del ostión, producto de que el Perú empezó a hacer mucho ostión. ¿Ah? En el Perú el costo de producción por la mano de obra es bastante más inferior al producto bajo. chileno, entonces llegaban a precios más bajos al mercado internacional. O sea, cuando Chile, sus expectativas de venta, por ejemplo, eran de vender a $12 el kilo, y en algún momento incluso se llegó a $15 el kilo, los peruanos estaban ofreciendo $6. Nuestro profesor nos comentaba que acá en Chile había bajado un poco la La producción. producción de la ostión.
Y que... Bajó por eso. Ya. Y que en Porque terminó de Perú, ser un negocio rentable para alguna empresa. Pero no por falta de no por semilla, falta, ya. por falta de eso medio. No. Es No, más fue más porque por el Perú dinero. bajó los precios y eso Es influyó. que no hay, a ver, el ostión es cultivado. Entonces no hay sobreexplotación. El cultivar es manejo, es manejar la especie. ya. Entonces no hay sobreexplotación respecto a eso. Ya. Bajó por un tema de precio internacional en su momento, porque las grandes empresas ya no les convenían. Entonces, por ejemplo, yo que soy artesanal, seguimos porque tenemos el mercado nacional, ¿no? El mercado nacional se mantiene. Se O sea, mantiene. nuestro ya. ostión no va al mercado No va al mercado internacional. internacional. ¿A esta producción de ostión lo rige alguna ley? Claro, la ley de pesca y acuicultura. El ostión está en veda desde el año 70 y tanto, creo. Entonces, por eso es que no se puede extraer ostión digamos, en forma furtiva o naturalmente. Y que Solo el ostión cultivo. es cultivo. Ya. Independiente que hay ostiones naturales también hoy por hoy. Pues, o sea, Sí, Sí, pues. hay pero están en ostiones veda. Está en veda. Está sujeto a un marco regulatorio. Ya. ¿Y usted para instalar esto, lo que tiene su trabajo, tuvo que ir a alguna institución para acreditarla? Para poder realizar el poder- cultivo de ostión, sí. ¿Qué trámite, Uno, ¿qué trámites hizo? El trámite primero que nada, tú haces un proyecto técnico, ¿Ya? de factibilidad técnica. O sea, primero hay que solicitar la concesión, porque el mar es de todos los chilenos. Sí. Entonces, esto uno ve las condiciones de la bahía y se hace, digamos, una solicitud de arriendo, que no es arriendo, sino que más bien es una concesión. ¿Entiendes? Te Sí. lo entregan como concesión. Y para eso, bueno, se hacen los planos, se presentan primero que nada en la Gobernación Marítima, ¿Ya? para ver que efectivamente lo que uno está pidiendo existe, de acuerdo a las coordenadas. Ahora, si existe, si es que no hay otro cultivo sobre ello, es decir, si no hay sobreposición de otra concesión. De otra concesión, ya. Por otro lado, bueno, después de pasar el trámite de la Gobernación Marítima local, pasa a la Subsecretaría de Pesca, en el cual uno tiene que presentar un proyecto técnico. Ya. Ellos ven la factibilidad técnica del proyecto, si es factible realizarlo de acuerdo a la normativa y a la reglamentación vigente. Y después a la CONAMA. Y la CONAMA pasa por todos los estamentos, desde la ya. inspección del trabajo, servicios públicos, obras, salud, etcétera, etcétera. Todo eso, ya. Y todo. Eso hoy, el trámite para que te autoricen a cultivar o que te autoricen la concesión está demorando aproximadamente 6 años. 6 años. Harto tiempo. ¿Y la semillita cuánto es el costo que se lo venden a usted? Es relativo también, es relativo, depende pero hay como una regla, por así decirlo, a pesar de que a veces hay un más menos, pero el precio más conveniente en el cual lo encuentra uno es a $1 el milímetro más o menos. Es decir, si la semilla mide 2 milímetros, $2. Si mide 3 milímetros, $3. ¿No tiene una para mostrarnos a ver cómo son? ¿La semilla? Acá no. Sembramos la semana pasada. ¿Cuál es el precio final al que ustedes lo venden? Yo lo vendo $250 la unidad. ¿Y allá adentro qué cosas realizan? Ese es el galpón de acopio del alga. De alga. Igual hace cultivo de alga usted. Sí. Gracilari. ¿Cuál es la Pelillo. Ya, pelillo. Ya, yo creo que con eso estaríamos bien. Sí, lo del medio ambiente. y eso. No, daño al medio ambiente no genera. Pues. No, No. Sí, Es pues, tremendamente amistoso con el medio ambiente. Aparte no utilizan, ¿Cómo? no, pues van Desechos, a, ¿no? Se van a van a basurar. basurar. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no genero desechos. ¿Por qué? Porque todo lo que vendo yo es directo a público.
Entonces, bueno, aquí donde estamos sentados muchas veces viene la gente y se come sus ostiones acá y me dejan las conchitas, pero yo reciclo todo. Si ellos me dejan algún envase o las cáscaras de limón, eso se ha reciclado todo. Ah, ya. Esos son los desechos y las conchitas igual. Y si no se las llevan. Muchos se las llevan igual. Claro. Ya, eso sería. Saca una foto allá en el... Sí, ya voy a parar el video.